Y vamos ahora con la mesa de este jueves con Renata Turrent y Ernesto Núñez Albarrán. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Hola, querido Hola, buenas Jesús. tardes. ¿Cómo están? No los alcanzo a ver todavía, pero los escucho, pero no los veo. Yo de entrada, en medio de una semana muy particular, Renata, Ernesto, en donde vimos la presencia de la ultraderecha en México, una ultraderecha totalmente homofóbica, discriminadora, racista con el partido Vox en esta reunión con los senadores de Acción Nacional, con algunos senadores de Acción Nacional, pero en esta misma semana nos topamos con una Suprema Corte de Justicia que abiertamente mostró un rostro progresista. Escuchábamos los discursos de varios de sus integrantes, dejando muy en claro las posturas en torno al aborto. Yo la primera pregunta que te haría, Renata, iniciando contigo, es esa. ¿La Suprema Corte de Justicia le dio un cachetadón con guante blanco a la extrema derecha o simplemente hizo lo que tenía que hacer cuando hablamos de progresismo? Creo que quizá ambas cosas pueden ser ciertas y yo lo que rescato de este acontecimiento, digo, son varias cosas, pero a mí me gustaría tomar este tiempo para hablar sobre los discursos que dieron algunos de los ministros y ministras, en especial la ministra Piña, por ejemplo, que hablaba sobre cómo poner diferenciación entre las semanas de aborto cuando es violación o no, habla sobre cómo se está castigando este consentimiento de las mujeres para ejercer su sexualidad. Entonces, el hecho de que ministras y ministros estuvieran hablando del cuerpo de las mujeres, de la autonomía, de los derechos sexuales y reproductivos, y de todo lo que significa y conlleva esto para una vida de las mujeres, bueno, me pareció muy valioso, así como el ministro Saldívar, que hablaba sobre cómo la penalización del aborto al final de cuentas es una penalización a la pobreza, ¿no? Porque aquí los datos no mienten y pues sabemos que las mujeres criminalizadas, las mujeres que acaban en la cárcel y las mujeres que mueren por abortos inseguros son mujeres pobres, ¿no? Una mujer rica no va a pasar por esto. Y bueno, pues es histórico, habrá que ver y yo con lo que me quedo a la espera hacia adelante es saber que pues esto no significa para el amable público que nos ve, no necesariamente significa que el aborto sea legal, simplemente que no te pueden meter a la cárcel por abortar. Ahora tendremos que ver y tengo mucha esperanza de ver qué va a hacer el Congreso. Necesitaría cambiar la ley federal y, perdón, el Código Penal Federal y la Ley General de Salud para que se pueda proveer abortos por parte de las instituciones federales de salud. Ernesto, en una sociedad como la nuestra, en donde nos topamos lamentablemente y de manera vergonzosa de repente con estas posturas que van en contra precisamente del aborto, que van en contra de los matrimonios homoparentales, que van en contra de los derechos, simple y llanamente, ¿cómo le cae esto a una sociedad como la mexicana y cuál es la lectura que le das a la postura de la Suprema Corte? A ver, yo creo que le cae muy bien, ¿no? A la sociedad mexicana. Ya nos dirá Renata, a las mujeres, pues para las mujeres es una cosa pues muy buena, ¿no? Digna de celebrarse, histórica. Han sido varios los adjetivos que se han empleado en esta semana. La verdad es que a mí me da gusto porque de pronto México es un país que necesita de buenas noticias y creo que esta es una buena noticia, el hecho de que la Corte se ponga, digamos, al corriente en la historia, ¿no? En el devenir histórico. Está muy bien. Estaba atrasado, sin duda. Está atrasada la legislación en México, en 29 congresos o en 29 estados por las leyes de sus congresos estatales. Está penado interrumpir el embarazo o abortar, y pues eso es una cosa, pues digamos, del siglo pasado. Creo que esta resolución pone al corriente a México, y hay una cosa que le leí a Marta Lamas, hay que dar el crédito de a quien se lo leí, me encantó y tiene que ver con lo que decía Renata. Hace 14 años cuando se discutió este asunto en la Corte por la ley en el DF, por la legalización del aborto en el DF, se discutía sobre el derecho a la vida de un embrión. Y entonces estábamos en una discusión religiosa, ideológica, sobre si había vida o no había vida. Y la discusión ahora fue en términos de derechos de las mujeres.
Esa es la gran diferencia y me parece que eso pone a la Corte en otro lugar y a México en otro momento histórico, ¿no? Este cambio de perspectiva, Renata, de los integrantes, de las integrantes de la Suprema Corte de Justicia, de los y las ministras, ¿cómo podemos entenderlo después de que ha sido un debate de hace muchísimo tiempo? A mí me encanta, les soy honesto a ambos, la forma como lo expresaron, la forma como lo aterrizaron, digamos, de manera coloquial para la mayoría de las personas que los estábamos escuchando y que nos dejan en claro que era un asunto de derechos, además de este tema de no criminalizar la pobreza, uno de los puntos que más daño le ha hecho a este país en materia de impartición de justicia. Claro, yo quisiera retomar las palabras que hoy dio Saldívar, que reconocía que este triunfo era gracias a todas las mujeres que lucharon por muchísimos años a favor de la apropiación de estos derechos, ¿no? Y creo que la Corte toma el papel, como bien decía Ernesto, un papel que pues nos debían otras partes del gobierno mexicano, del Estado mexicano, más bien, y la Suprema Corte toma esa responsabilidad, esa batuta, pero que esto es la culminación de una lucha de muchísimos años de muchísimas mujeres, ¿no? Que hemos, y me atrevo a sumarme, estado ahí al pie del cañón argumentando, peleando, manifestándonos para que esto sea hoy un derecho. Entonces, a mí me da un poco de pena ver que se empieza a mover la Suprema Corte y el Poder Judicial, sí, un poco liderado por Saldívar, y pues que ya se va. Con esto no quiero decir que estoy a favor de que se quede, nada más, qué triste que está. Oye, Ernesto, ¿qué lectura le das, por ejemplo, a esta semana de la Suprema Corte? Y nos referimos, lo platicábamos incluso los tres en nuestro chat de WhatsApp, a toda una semana que ha sido de verdad de noticias progresistas. Escuchábamos ahora esta nota de Sinaloa, también en donde la Suprema Corte se involucra y dice la concepción de la vida va por este camino. ¿Qué lectura le estás dando? Porque es cierto, Saldívar prácticamente está cerrando un ciclo y está dejando una huella. A ver, México está cambiando y eso la verdad está muy bien. Y no me refiero al cambio político electoral, no, o sea, quitando todo eso del debate que a veces hace mucho ruido, sin duda el país está cambiando. A ver, yo me acuerdo cuando a mí me tocó cubrir el primer gobierno panista en principios del siglo XXI, fíjense, la discusión estaba en Gobernación en si se debía permitir o no que una película como El pecado del padre Amaro se transmitiera o no en las salas de cine. Es una película que denuncia precisamente lo que la Corte acaba de despenalizar en esta semana. O sea, la Corte está haciéndose cargo de una realidad. Hay millones, no sé si millones, pero miles de mujeres que por desgracia tienen que recurrir a abortos clandestinos, abortos en clínicas patito, a intervenciones en condiciones absolutamente deplorables, con este factor de la desigualdad, porque las mujeres de buenos recursos se van a una clínica en donde van a tener un aborto perfectamente seguro y no van a tener ni el más mínimo riesgo en su vida, digamos, o más allá del riesgo que implica una intervención de ese tipo, pero vamos, en una situación bien distinta al que lo tiene que hacer una chica, como la chica, digamos, el personaje del crimen del padre Amaro. Hace 15 años, en un sótano de la Secretaría de Gobernación, Santiago Krill y Diego Fernández de Ceballos estaban sentados diciendo, esa película no debe transmitirse. Sí, eso es cierto. Yo me acuerdo que a mí me tocó hacer esa nota. Vamos, México ha cambiado y eso a mí me da muchísimo gusto. Sí, me acuerdo que cuando yo fui al cine a ver El crimen del padre Amaro, había señoras afuera, de plano quejándose y reclamando de por qué estaban exhibiendo esa película. Estaban incluso ya satanizando a Gael García Bernal, ¿no, Renata? Los de Eduardo Verástegui de ahora. Yo retomo un poco lo que dice Ernesto del padre Amaro, y aprovecho para tocar otro de los temas que se está impulsando desde la Suprema Corte, y es esta apertura que hizo Saldívar sobre casos de violaciones y acoso sexual en la Suprema Corte. En la Suprema Corte, pero en todo el Poder Judicial, y que tiene todo este plan de tratar de
erradicar o por lo menos mitigar el acoso sexual. Y a mí siempre que hablo de acoso sexual en el mercado laboral me gusta de manera anecdótica decir que no conozco a una sola mujer en mi vida que no la hayan acosado en su trabajo, que no la hayan acosado en general también, pero además de todo en su trabajo. Y creo que el hecho de que esto se esté hablando, y es sorprendente, ¿no? Que quien quien esté llevando la batuta es uno de los poderes más, pues sí, me atrevo a decir, con más problemas para no ponerle un juicio de valor más fuerte. Pero bueno, yo celebro muchísimo que se esté tocando este tema porque en realidad no hay ni mecanismos, ni la legislación que existe funciona para controlar, castigar, mitigar el acoso sexual en los lugares de trabajo que sufrimos muchísimas mujeres y que nuevamente es un tema que afecta a las mujeres más vulnerables porque obviamente no es así como que puedan renunciar y quedarse sin ingreso. Entonces, este es otro de los temas que están llevando esta semana. La verdad es que nos bombardearon con puras buenas noticias desde la Suprema Corte. Oye, Ernesto, este punto que toca Renata, el acoso, que lamentablemente en México existe una enorme impunidad, como en muchos otros delitos, pero que efectivamente en las empresas incluso está hasta normalizado, tristemente. Pues sí, y a mí sí también nuevamente me sorprendió muchísimo las declaraciones de Arturo Saldívar. Está bien, ¿no? Que el presidente de un poder, ¿no? De un personaje, digo, yo creo que uno de los 3 personajes más poderosos de este país, si nos atenemos a que hay un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial, el titular de uno de los 3 poderes de la Unión sale a decir con todas sus letras: había jueces que durante años violaban a trabajadoras del Poder Judicial. Y eso era una práctica cotidiana en el Poder Judicial. Eso lo está diciendo el presidente de la Corte. Y eso es muy fuerte, que el presidente salga a denunciarlo y a decir, estamos haciendo algo en contra de eso. Pero cuando la cabeza de una institución admite que estamos en una realidad de ese tipo, me parece que es un muy buen primer paso para empezar a resolver los problemas. ¿Eso va a hacer que mañana ya no haya acoso laboral en ninguna oficina de las miles de oficinas que tiene el Poder Judicial en México? Pues no, pero es o sea, el hecho de que el de mero arriba ya te ponga el ojo vigilante, pues yo creo que por lo menos los jueces se la van a pensar antes de volver a acosar a una trabajadora, a una redactora de un acuerdo, a quien sea. Porque sí es cierto, todos los que de alguna manera hemos convivido por alguna u otra razón con personas que están en el Poder Judicial, te cuentan historias tremendas del acoso que hay ahí. Ahora, sí es bien interesante y habrá que ver también la motivación política que pueda haber de parte del Poder Judicial justo en este momento, estar tomando la bandera, digamos, progresista y llamando la atención de esta manera. Me parece que está muy bien. Ojalá que sea una cuestión de fondo y no un asunto de quedar bien, como han dicho algunos. Yo quiero pensar que las resoluciones son tan de fondo que es un asunto de fondo y no de fondo y profundo y no nada más digamos, una pose para quedar bien, ¿no? Renata, Ernesto, como siempre un lujo tenerlos y muchísimas gracias. Nos escuchamos la próxima semana. Gracias. Gracias, Renata. Gracias, Jesús. Igualmente, Gracias. Adiós. Hacemos una pausa, no se vaya.